Un ataque en la frontera entre Ucrania y Rusia desencadenó reuniones de emergencia para evitar una escalada en el conflicto. Se trata de un misil cruzado a Polonia en lo que sería la primera vez que el territorio de la OTAN es golpeado durante la guerra en Ucrania. 2 personas murieron en la explosión, mientras que el ataque de 100 misiles contra Ucrania fue tan grave que también se cortó el suministro de energía. La explosión se dio en una instalación de granos cerca de la frontera y ha sido uno de los ataques más intensos en casi 9 meses de guerra. Ucrania advirtió que su situación energética era crítica, como resultado de los ataques rusos, con informes de que la mitad de Kiev, el 80% de Lviv y muchas otras regiones estaban sin electricidad. Según funcionarios estadounidenses, los hallazgos iniciales sugirieron que el misil que golpeó a Polonia fue disparado por las fuerzas ucranianas contra un misil ruso que se aproximaba. Biden ha dicho que es poco probable en la línea de la trayectoria que el misil haya sido disparado desde Rusia. Los líderes del G7 y de la OTAN que se reunieron en Bali en los márgenes de la cumbre del G20 ofrecieron su plena ayuda a Polonia en la investigación sobre la explosión y acordaron seguir coordinándose en los siguientes pasos a dar. La anfitriona de la cumbre, Indonesia, había estado tratando de mantener las referencias a la guerra al mínimo, argumentando que el G20 no es un foro de seguridad y que la reiteración de posiciones bien conocidas evitaría el progreso en temas como la deuda global y la recuperación posterior a la pandemia. Sin embargo, el último día de la cumbre estuvo centrado en hacer frente a la situación. Cualquier ataque ruso a Polonia podría correr el riesgo de ampliar el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte están comprometidos con la defensa colectiva en virtud de su artículo 5. Un ataque deliberado a un miembro de la OTAN, según el artículo, se considera un ataque contra todos, pero es muy poco probable que el tratado sea desencadenado por un ataque accidental. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que los misiles rusos alcanzaron Polonia en una escalada significativa del conflicto y no proporcionó evidencia de la participación de Rusia. Otros aliados occidentales dijeron que estaban monitoreando la situación y evaluando información con urgencia. Donald Trump, quien ha lanzado implacables ataques contra la integridad de las votaciones en Estados Unidos desde su derrota en las elecciones de 2020, lanzó este martes un intento de recuperar la presidencia en 2024, con el objetivo de adelantarse a posibles rivales republicanos. En busca de una posible revancha con el presidente demócrata Joe Biden, Trump hizo su anuncio una semana después de las elecciones legislativas en las que los republicanos no lograron ganar tantos escaños en el Congreso como esperaban. El anuncio de Trump llega antes de lo habitual, incluso en un país conocido por sus prolongadas campañas presidenciales. La misión no tripulada de la NASA Artemis 1, que tiene como objetivo preparar el camino de exploración lunar para el envío posterior de astronautas, despegó con éxito este miércoles, desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en Florida, tras intentarlo 4 veces. El cohete SLS, con una altura superior a un edificio de 30 plantas, se elevó con toda su fuerza siendo la 1:47 de la madrugada, abriéndose paso en la oscuridad con la nave espacial Orion acoplada. La NASA ha tenido que retrasar 4 veces la partida de la misión, 2 por razones técnicas y otras 2 por causas meteorológicas. El objetivo general del programa Artemis de la NASA es devolver a los humanos a la Luna por primera vez en medio siglo y establecer una base allí como paso previo para llegar a Marte. Miles de brasileños se congregaron frente a comandos del ejército en Río de Janeiro, Brasilia y Sao Paulo, pidiendo una intervención contra el triunfo electoral del expresidente izquierdista Luis Inácio Lula da Silva el pasado 30 de octubre. Muchos portaban la bandera de Brasil y entonaban el himno nacional. Tras la convocatoria de protestas a través de las redes sociales, la policía restringió de forma preventiva el acceso de vehículos y peatones a la Plaza de los Tres Poderes, donde se ubican los edificios de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema. Hace 2 semanas, miles de manifestantes se juntaron ante predios militares en Brasilia y otras ciudades del país pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas tras los resultados de las votaciones. Desde entonces, muchos permanecen acampando frente a los edificios militares. Este es el resumen de noticias internacionales para el miércoles 16 de noviembre. Les saluda Ana María Aguirre para Express News.